Bueno, para partir, mi nombre es Piero, soy magíster en actividad física y salud, ¿ya? Y actualmente me dedico a lo que es el alto rendimiento, ya básicamente lo que es entrenamiento de CrossFit, ¿ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque el tema que vamos a ver ahora es muy, pero muy importante, los entrenamientos en los deportes como el CrossFit, ya, o deportes en los que predomine más de una capacidad física. Ya vamos a ver lo que es la interacción entre las capacidades físicas, el famoso efecto de interferencia que ocurre entre las capacidades de fuerza y resistencia. ¿Ok? Entonces, como les decía, esto es muy importante porque a la hora de programar un entrenamiento, planificar, es sabido que no hay mucho manejo de estos efectos de interferencia, no es muy aplicado en muchos entrenadores, muchos coaches, siendo que es básicamente lo más importante a la hora de planificar un entrenamiento como lo es el CrossFit, ¿ya? O cualquier deporte que involucre más de una capacidad. ¿Ok? Esto va a estar básicamente, voy a poner muchos ejemplos de CrossFit, que es el caso más fácil de entender, pero también va aplicado a otros deportes, como les digo, en que buscamos potenciar más de una capacidad. Ya, cuando hablamos de estos efectos de interferencia, entendemos lo que es el entrenamiento concurrente, no es algo nuevo, ya es algo que ya lleva varios años de estudio, que es básicamente combinar entrenamientos de fuerza y resistencia. ¿Ya? ¿Por qué estas dos capacidades y no otra? Simplemente porque son las capacidades que más inciden en el resto de las capacidades. La fuerza y la resistencia inciden en todas las otras capacidades de alguna u otra manera. Entonces, básicamente son las más importantes. Un segundo. Ahí. Ok. Entonces, básicamente, estas dos capacidades son las más importantes y las que más debemos colocar el enfoque en nuestro entrenamiento. Ya van a incidir de forma muy particular en todo nuestro rendimiento. Ok, acá tenemos. Disculpa, ¿ven la pantalla completa o se ve cortado? Que yo veo un poquito cortado acá. Si alguien me puede responder. Se ve completa. Ok. Ya, vamos a mover esto un poquito. Sí, en el chat al menos dicen que se ve completa. Yo también la veo completa. Okay. Ahí, sí. Ahí estamos. Ya, entonces, esto me está molestando bastante. Acá, esto lo vamos. Listo. Preguntas entonces más comunes sobre esta temática. Ya, si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede activar el micrófono y durante la charla vamos a intentar responderla. Ya, preguntas. ¿Se pueden mejorar ambas a la vez? O sea, ¿puedo mejorar mi fuerza y mi resistencia dentro de un mismo entrenamiento, dentro de una misma programación? ¿Se puede? O sea, esto es lo más común. Si yo entreno algo, se mejora. Es lo que por lo general se entiende. Pero es siempre así. Si yo voy a entrenar mi fuerza y resistencia, ¿voy a mejorar ambas? Hay que tener ojo con eso, que ahí lo vamos a ver un poquito más detallado. Ya, luego, ¿cómo interactúa una con la otra? ¿Cómo interactúa mi capacidad de fuerza con la resistencia? ¿Cómo incide una en la otra y viceversa? ¿Ya? ¿Por qué se produce esta famosa interferencia? Ya que también lo vamos a ver un poquito más. ¿De qué manera se interfieren? Y obviamente lo más importante es cómo evitar esta interferencia para conseguir un óptimo rendimiento. Ya, entonces, vamos a ver esta temática de forma un poquito rápida, un poquito superficial. Es un tema igual bastante complejo que tiene bastante contenido, pero voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla y que se entienda. Entonces,
lo primero que debemos entender que básicamente hay dos tipos de sujetos, ya los entrenados y los no entrenados. Cuando alguien te dice, oye, llevo 2 meses entrenando y he mejorado muchísimo, mi entrenador es el mejor, bla, 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 ok, una persona no entrenada siempre va a mejorar. La interferencia es nula, ¿ya? Una persona que es sedentaria, que no tiene un pasado deportivo, sí o sí va a mejorar cuando empiece a moverse. Sea cual sea la programación, siempre va a tener beneficios, ¿ok? Pero nuestro enfoque está en las personas entrenadas. ¿Ya? Una persona entrenada que tiene un pasado deportivo, que lleva mucho tiempo entrenando, es acá donde ocurre este famoso estancamiento que se le dice. Muchas personas dicen, no, me siento estancada. Ok, el efecto de interferencia puede ser uno de estos motivos. ¿Ya? Estoy generando una interferencia en mis entrenamientos, lo cual podría ser uno de los motivos que genere un estancamiento. Entonces, el foco va a estar en estas personas entrenadas. Como les decía, los no entrenados es bastante más fácil de planificar, es bastante más fácil de entrenar, ya que siempre van a haber progresos. Entre más entrenada está la persona, más difícil va a ser generar un progreso constante. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando queremos mejorar la resistencia? ¿Vamos a entrenar de forma aislada la resistencia o la vamos a combinar con la fuerza? Y al mismo tiempo, si queremos mejorar la fuerza, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a mejorar, a trabajar la fuerza de forma aislada o lo vamos a combinar con entrenamientos de resistencia? ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo? Acá una explicación bastante breve. Cuando queremos mejorar la resistencia, el entrenamiento de fuerza, agregar un entrenamiento de fuerza, va a potenciar mi rendimiento y va a estimular mejores adaptaciones a la resistencia. Incremento de las proporciones de las fibras tipo 2, mayor aumento aumento de la fuerza máxima, fuerza explosiva, y por lo tanto voy a generar un retraso de la fatiga, lo cual va a generar una mejora en mi resistencia, mejores adaptaciones a mi entrenamiento. Por lo tanto, combinar entrenamientos de resistencia con fuerza, cuando mi objetivo es mejorar mi resistencia, es una muy buena herramienta. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando queremos mejorar la fuerza? Aquí en esta imagen queda bastante claro, ¿ya? Cuando queremos mejorar la fuerza, sí o sí debemos hacerlo de forma aislada. Es la mejor opción, ¿ya? Una persona que quiere trabajar la fuerza, no tiene sentido mandarla a hacer trabajos de resistencia. Si mi enfoque es solo la fuerza, ojo con eso, ¿ya? Entrenamientos aislados de fuerza va a generar mucha más fuerza, mucha más hipertrofia, mucha más potencia que un entrenamiento concurrente y obviamente mucho más que un entrenamiento aislado de resistencia. ¿Ya? Entonces es muy importante, si yo voy a hacer un periodo de fuerza, debo tener esto bastante claro. Entre yo más aíslo mi fuerza, mejores adaptaciones voy a tener. ¿Ya? Esta imagen la dejo ahí para que la vean. Si alguien tiene preguntas después lo podemos conversar un poquito. ¿Ya? La pérdida de grasa, un tema bastante común. ¿Cuál es más efectivo? ¿Qué tipo de entrenamiento? Es muy común escuchar que la gente diga, no, tienes que correr para quemar grasa, lo cual no es tan así. Entrenamientos de fuerza, entrenamientos concurrentes. Ahí hay que ver cuáles serían las mejores herramientas para generar esta pérdida de grasa. ¿Ya? Pero después lo podemos ver más detallado. Ok, entonces, vamos a ir un poquito más profundo en lo que es los entrenamientos concurrentes, entrenamientos de fuerza y resistencia. Dentro de una misma sesión, vamos a ver, siempre es importante tener claro mi objetivo, ¿ya? Debo tener claro cuál es el objetivo de la persona para programar un entrenamiento. Entonces, si yo dentro de una misma sesión hago un entrenamiento de fuerza para luego realizar un trabajo de resistencia, ¿qué es lo que voy a generar hormonalmente? Voy a generar un estímulo más potente, ¿ya? Para una respuesta aguda de hormona del crecimiento. ¿Ok? Pero, si yo hago lo mismo, pero al revés, o sea, parto de la misma sesión con trabajos de resistencia para luego hacer trabajos de fuerza, genero otra respuesta hormonal.
Voy a generar mayores niveles de testosterona post-sesión. Entonces, ahí va lo que les mencionaba, el tema de los objetivos. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Una liberación de hormona del crecimiento o liberación de testosterona post-entrenamiento. Ahí tengo dos tipos de enfoque. Otro tema o otra variante para tener en consideración a la hora de planificar. Ok, entonces, en una misma sesión, si yo trabajo la resistencia y luego la fuerza, ya voy a generar interferencias en la fuerza. Lo más probable es que yo Hay un problema de conexión, parece. genere interferencias. ¿Cómo? ¿Se Ahí escucha? se pegó. Ahora sí está bien. Ok, ¿en qué quedé? ¿Eso lo expliqué? ¿Se escuchó? Sí. Sí. Bueno, acá. Aquí justo empezaste en esta. Ok, bueno, como decía, entonces, en una misma sesión, cuando combino trabajos de resistencia para luego realizar trabajos de fuerza, lo más probable es que yo genere interferencias en la adaptación a la fuerza, ¿ya? Pero voy a generar mejores adaptaciones al trabajo de resistencia. Entonces, como les decía recién, el objetivo es lo principal. Si el objetivo es mejorar la resistencia, acá tengo una buena herramienta para aplicar en sesiones de entrenamiento. Combinar trabajos de resistencia para luego realizar trabajos de fuerza. ¿Ya? Ok, ¿por qué? Porque, como les decía acá, voy a tener interferencias en la fuerza cuando hago trabajos previos de resistencia. Sencillo, porque voy a generar una fatiga neuromuscular y metabólica residual de un trabajo de resistencia, ¿ok? Puedo comprometer las capacidades de generar la suficiente tensión muscular, por lo tanto voy a generar una deficiencia en reclutamiento de unidades motoras durante el trabajo de fuerza. Es decir, el trabajo previo de resistencia no me va a permitir generar un buen estímulo de fuerza posterior al trabajo de resistencia. Ya, esto es muy importante cuando hablamos de estímulos. Les dije recién que lo más importante es tener claro un objetivo de entrenamiento, ¿ya? También es muy importante tener claro los estímulos que yo voy a buscar en mis entrenamientos. Cada trabajo debe generar el estímulo que yo estoy buscando, ¿ok? Entonces, si yo quiero realizar trabajos de fuerza post trabajos de resistencia, tengo que tener claro que no voy a ser capaz de generar la tensión muscular máxima. Por lo tanto, no creo que sea un buen estímulo para potenciar el desarrollo de la fuerza. Ya hay que tener claro lo que son los estímulos. Siempre debo buscar un estímulo adecuado a lo que estoy buscando. El estímulo va directamente relacionado con mi objetivo. Ya. Acá. ¿Por qué ocurre esta interferencia? Hay algo que se llama vías de señalización prioritarias. Ya cuando vamos a generar adaptaciones a la fuerza, vamos a actuar por una vía. Cuando vamos a generar adaptaciones de resistencia, vamos a actuar por otra. Son prioritarias, es una o la otra. ¿Ya? Como les decía, no puedo mejorar ambas a la vez. Mi cuerpo va a generar la adaptación a uno de estos dos estímulos. ¿Ok? Si voy a trabajar la fuerza, me voy a ir por la vía de mTOR y voy a trabajar lo que es el anabolismo, que es bastante conocido. Y por otro lado, si voy a trabajar la resistencia, me voy por el lado de AMPK o PX1 alfa y voy a potenciar lo que es el catabolismo. Es una o la otra. ¿Ok? Por eso es tan importante tener claro cuándo debo combinar o cómo combinar los trabajos de fuerza y resistencia, porque si no voy a estar generando un entrenamiento poco efectivo. Voy a perder mucha capacidad de entrenamiento, mucha entrenabilidad por querer meter o incorporar dos cosas en una sesión. ¿Sí? Ok. Entonces, lo importante, ¿cómo disminuyo esta interferencia entre estas capacidades, fuerza y resistencia? ¿Cómo las combino? ¿Cómo hago que interactúen? ¿Cada cuánto lo debo hacer? Esto es lo importante.
debo tener claro cuándo debo trabajar una o la otra, ya siempre en base a mis objetivos. Ok, entonces, según el orden, si yo voy a hacer trabajos en una sesión de resistencia de baja intensidad para posteriormente hacer trabajos de fuerza, es una buena herramienta para utilizar. Un trabajo de resistencia de baja intensidad o resistencia de base va a generar muy baja interferencia en mi desarrollo de la fuerza. ¿Ok? Entonces, puedo generar adaptaciones aeróbicas en base a un trabajo de baja intensidad para solo trabajar la base de mi resistencia para luego generar trabajos de fuerza. Voy a ser capaz de generar la tensión suficiente en mis trabajos posteriores, ya que el entrenamiento fue de baja intensidad y no me va a impedir generar esta máxima tensión. Entonces, como les digo, esto es una buena combinación dentro de un mismo entrenamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando combinamos trabajos de resistencia de alta intensidad más trabajos de fuerza post el trabajo de resistencia? Acá vamos a generar interferencias, ¿ya? Lo que les mencionaba antes, no voy a ser capaz de generar la tensión suficiente en los trabajos de fuerza, por lo tanto, no voy a generar un estímulo adecuado para generar adaptaciones a la fuerza. Pero para eso existe la opción de separar mis sesiones de entrenamiento, ya trabajar la resistencia de alta intensidad durante la mañana, por ejemplo, y luego trabajar en la tarde los trabajos de fuerza, con un mínimo de 3 horas para generar la menor interferencia entre estos dos tipos de trabajo. Luego, ¿qué pasa cuando cambiamos ese orden? Fuerza y luego resistencia. Si nuestro objetivo es mejorar la potencia muscular, mejorar la potencia aeróbica o mejorar la fuerza máxima, acá tenemos una buena opción de combinación. Trabajos de fuerza para posterior trabajar la resistencia. Siempre y cuando mi objetivo sea uno de estos tres que están escritos ahí en la diapositiva. Acá, otro tema importante. Según sesiones, ¿ya? Sesiones aisladas, cuando nuestro objetivo es la fuerza, por ejemplo, siempre va a ser mejor trabajarla de forma aislada, como les mencionaba antes. Si yo quiero mejorar mi fuerza, debo aislarla lo más posible para generar la menor interferencia y trabajar y generar mejores adaptaciones. Entonces, como en el caso del CrossFit, sabemos que no podemos aislar las capacidades totalmente, porque no podemos dejar de lado otras capacidades, se recomienda trabajar sesiones aisladas de las capacidades y hasta 3 sesiones concurrentes. ¿Ya? Ahí voy a generar una interferencia más o menos baja. Un ejemplo, día lunes trabajo la fuerza, sesión AM, sesión PM, puedo trabajar una sesión concurrente. Día 2, puedo trabajar una sesión aislada, día 2 en la tarde, otra sesión aislada, y así, puedo dividirlas durante la semana para separar por cantidad de horas, puede ser, mis sesiones. ¿Ya? Pero como les digo, siempre va a ser en base a los objetivos. Sesiones aisladas va a generar mejores adaptaciones a la fuerza, sesiones concurrentes podría generar mejores adaptaciones a los trabajos de resistencia. Ya, bueno, ahí como les mencionaba, según objetivo para mayor ganancias de fuerza, baja frecuencia y volumen semanal de resistencia, ya máximos trabajos de larga duración por semana deberían ser no más de 3. ¿Ya? O sea, debo aislar lo más posible la fuerza para generar mejores adaptaciones. Entre más la aíslo, mucho mejor. Bueno, aquí hay un ejemplo ¿ya? De trabajos de fuerza, bastante sencillo, series de ejercicios de menor volumen, más cercano al RM, va a generar mayores adaptaciones a la fuerza. Entre yo más aíslo esto y lo hago en el orden que corresponde. Por ejemplo, si yo hago un trabajo de resistencia de alta intensidad y luego realizo este trabajo, la verdad es que no sería una buena opción porque no voy a poder generar la tensión muscular que estoy buscando para este tipo de trabajo. ¿Ok? Aquí otro ejemplo. Según el orden
en un mismo día o sesión. Si combino trabajos de hipertrofia para luego trabajar la resistencia aeróbica, voy a generar una baja interferencia, ¿ok? Voy a generar una mayor adaptación cardiovascular, ¿ok? Si mi objetivo es adaptación cardiovascular, esta puede ser una buena combinación de trabajo. Trabajos de hipertrofia para luego trabajar la resistencia aeróbica. Como les decía, baja interferencia, objetivo, adaptaciones cardiovasculares. Otro ejemplo, hipertrofia para luego hacer trabajos de potencia aeróbica máxima. Acá es lo que no debo hacer. Si en su programación hay estos dos tipos de trabajo en una misma sesión, hay problemas, ¿ya? Hay interferencias sí o sí. Hipertrofia, potencia aeróbica máxima, se interfieren sí o sí, ya que actúan por el mismo sistema energético prioritario, ¿ya? Y por último, cuando combino fuerza máxima para luego trabajar la potencia aeróbica máxima, también voy a tener baja interferencia. Pero si mi objetivo es las adaptaciones neurales. Entonces, si se fijan, acá tenemos mayor adaptación neural si mi objetivo es y acá, si mi objetivo es es una buena combinación. Hipertrofia, resistencia aeróbica, adaptaciones cardiovasculares, no se debe realizar. Y acá, adaptaciones neurales, trabajos de fuerza máxima, más potencia aeróbica máxima. Bueno, como les mencionaba anteriormente, cuando trabajo resistencia de base de baja intensidad, para luego trabajar la fuerza máxima, es una buena herramienta para aplicar en mis entrenamientos. Voy a generar adaptaciones aeróbicas y voy a poder estimular de forma correcta la fuerza. Es una muy buena combinación para una sesión de entrenamiento. Acá, si trabajamos resistencia de mediana intensidad con trabajos de hipertrofia, vamos a generar una interferencia media. Puede ser una opción de trabajo, yo preferiría que no, deberían aislarse o buscar otra forma de combinación. Entonces, si voy a hacer trabajos de resistencia de mediana intensidad, si realizar hipertrofia post trabajo no debería ser la base de mi programación. Debería tener más cuidado con esto, incorporarlo tal vez una vez a la semana o simplemente aislarlos, ¿ya? ¿Por qué puse este ejemplo? Porque es bastante común ver en una planificación este tipo de trabajos y luego terminar con trabajos de hipertrofia o más conocidos como accesorios, fortalecimiento, pero no es una buena forma de trabajo por lo general. Se puede aplicar, pero no muy recurrente. Acá lo mismo, también genera interferencia cuando hago trabajos de resistencia y luego fuerza máxima, ya se los comenté. Acá tampoco debe ser algo muy recurrente dentro de mi programación de entrenamiento. Acá, según trabajos, ya un trabajo aeróbico va a generar siempre un diferente grado de interferencia. Ya va a depender del tipo de trabajo. Pueden ser correr, remar, esquiar, bicicleta, cualquier tipo de trabajo aeróbico va a depender de los grupos musculares que voy a utilizar, de la fase excéntrica que tenga ese tipo de trabajo, siempre va a depender del trabajo específico. Aquí les dejo un ejemplo. Si yo hago un trabajo aeróbico de tren inferior, básicamente un ejemplo puede ser correr, ya yo si lo voy a combinar con trabajos de fuerza, debería priorizar los trabajos de fuerza de tren superior. ¿Ok? Voy a ser capaz de generar la suficiente tensión muscular, ya que no tengo esa fatiga acumulada previamente. Entonces, si hago trabajo aeróbico previo trabajo de fuerza, ¿se cortó? ¿No? Si hago trabajo aeróbico previo trabajo de fuerza, debería intercalar los grupos musculares. Pues trabajo aeróbico de tren superior, prioritariamente, obviamente, y luego trabajos de fuerza de tren inferior, o viceversa.
ahí voy a estar disminuyendo lo que es la interferencia o las adaptaciones. Acá, según la recuperación, ya este es el tiempo ideal para trabajar las capacidades. Si yo puedo entrenar a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde, ideal. Entre 6 a 8 horas entre entrenamientos, voy a reducir mucho la interferencia. Voy a ser capaz de generar una buena adaptación, otro buen estímulo, sin preocuparme tanto de lo que son las interferencias, cuando hago trabajos aislados. Entonces, ejemplo, fuerza en la mañana, resistencia en la tarde, de 6 a 8 horas. ¿Ok? Como les mencionaba en unas diapos anteriores, lo mínimo son 3 horas. Eso es lo que se recomienda para poder volver a adaptar, volver a generar estímulo y que las vías de señalización no se interfieran. ¿Ya? Mínimo 3 horas. Entonces, si estoy entrenando a las 10 de la mañana, debería terminar a las 11, por ejemplo, debería esperar, no sé, tipo 3 de la tarde para empezar mi segunda sesión. Ya sería lo mínimo que yo debería esperar para poder comenzar. Acá, bueno, como se lo mencioné recién, por grupos musculares, trabajo en la mañana fuerza tren superior, trabajo en la tarde resistencia tren inferior. Y, bueno, acá debo estar claro en cómo voy a combinar los trabajos. Ya, como les decía, es importante tener en cuenta lo que son los objetivos, ya, objetivos y estímulos. Si mi objetivo es la fuerza, ok, ¿cómo voy a combinar mis entrenamientos para que el objetivo se cumpla? Para generar las mayores adaptaciones a la fuerza sin dejar de lado mis otras capacidades que debo tener en consideración. Si mi objetivo es la resistencia, ¿ya? Debo enfocarme en que mis trabajos de fuerza generen los suficientes estímulos para potenciar mi resistencia, ¿ya? Las otras capacidades, potencia, velocidad, ¿ya? O cualquier otro tipo de capacidad, se va a ver influenciada por estas dos. Estas son la base de mi programación. Las otras también se trabajan, también se incorporan, pero como les digo, depende del objetivo y depende del deporte que estés realizando. ¿Ok? Eso sería. Si alguien tiene alguna pregunta, porque no he visto ninguna. Chat. Sí, aquí hay unas preguntas. Voy a ir viendo ahí. Dice Benja Gutiérrez, ¿da igual la intensidad de la resistencia? Déjame ir viendo acá. Al final. Ah, ok, sí. Bueno, como decía, no da igual la intensidad. Si yo voy a aplicar trabajos de resistencia previo a trabajo de fuerza, la alta intensidad podría interferir en mis trabajos de fuerza. Ya no me va a permitir generar las adaptaciones que yo estoy buscando en el trabajo siguiente. Entonces, ahí sería contraproducente realizar un trabajo de resistencia de alta intensidad para luego realizar un trabajo de fuerza. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Estaría cumpliéndolo? ¿Para qué estaría realizando ese trabajo posterior de fuerza si no voy a poder generar el estímulo que estoy buscando? ¿Ya? Como les decía, lo mejor es aislar los trabajos de alta intensidad, ¿ya? Y puedo combinar los trabajos de baja intensidad con los trabajos de fuerza. Y por acá, aquí. Acá tenemos una forma de trabajar la resistencia, alrededor del 70% podemos trabajarla y combinarlas con trabajos de hipertrofia. Esto sí genera buenas adaptaciones. Entonces, si voy a trabajar intensidad aeróbica de mediana intensidad, esta es una forma de trabajarlo. Si yo voy a trabajar la potencia aeróbica máxima, ya así no debo trabajarla, ¿ok? Pero sí la puedo trabajar de esta manera. Primero los trabajos de fuerza para luego trabajar la potencia aeróbica máxima. No sé si responde la pregunta. ¿Sí? Ok. Dice perfecto. Ya.
Dice, ¿cómo valoras la baja, mediana y alta intensidad? ¿Qué rangos utilizas tú para juzgar cada una? Estoy viendo. ¿Cómo va la baja y alta intensidad? Bueno, por lo general se trabaja la intensidad por frecuencia cardíaca. Ya es un rango que se ocupa bastante común. Ya cuando yo me refiero a baja intensidad, son trabajos aeróbicos de larga duración que yo puedo sostener sin ningún tipo de problema. Ya, esos son los trabajos de baja intensidad. Mediana intensidad, bueno, ahí estaba el rango del 70% de la frecuencia cardíaca, y los de alta intensidad ya son los trabajos de resistencia corta, trabajos formato EMOM, formato AMRAP, son trabajos que yo voy a buscar la mayor resistencia en un tiempo breve. Pero por lo general se utiliza en base a los porcentajes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Dice, consulta, ¿la gente que realiza ejercicio aeróbico, trotadora o bicicleta posterior al entrenamiento de fuerza de tren inferior estaría mal? Trotadora, posterior. Ya. A ver, primero, depende. Nunca, no te puedo decir si está mal o bien. Ya, como les digo, siempre va a depender de tu objetivo. ¿Ya? Y recuerda, estamos hablando de personas entrenadas. En personas que están partiendo, personas que son sedentarias, que no tienen mucho bagaje deportivo, la interferencia es mucho más baja, ¿ok? Entonces, si me preguntas, ideal, acá deberías realizar trabajos de fuerza de tren superior. Si hiciste trotadora o bicicleta, deberías enfocar preferiblemente trabajo de fuerza de tren superior para posterior a este trabajo. Dice, Por ejemplo, hay personas que han... pandemia. Bueno. A ver, una persona entrenada es una persona que tiene años de entrenamiento, ¿ya? Y que mientras realiza su entrenamiento se generan periodos de estancamiento. Es una persona no entrenada. Si tú entrenabas, no sé, 3 veces a la semana durante un año, dejaste de entrenar un año, la verdad es que no eres una persona entrenada. Ya dejaste de entrenar un año, entrenaste un año previo, tal vez tuviste 2 años de sedentarismo. La verdad es que una persona entrenada se refiere al alto rendimiento, a alguien que está constantemente entrenando en búsqueda del rendimiento. Es una persona entrenada. ¿Ya? Ese es el enfoque. Cuando busca, por ejemplo, una persona competitiva, que busca competir, que busca superar marcas, etcétera, esa es una persona entrenada. Una persona que realiza deporte de forma recreativa, como les digo, esto es progresivo. Las adaptaciones, las interferencias van a ser cada vez más dependiendo de qué tan entrenado estás tú. pues la misma persona pregunta qué ejercicios hay solo de tren superior aeróbico. Ya. El ejercicio aeróbico nunca va a ser solo tren superior o tren inferior, ¿ya? Es prioritario. Puedes hacer muchos tipos de ejercicios. Como les decía, trabajos aeróbicos son trabajos de larga duración, ya que yo puedo sostener. Nosotros aplicamos trabajos como los AMRAP, un AMRAP de 20, 30 minutos, donde puedes combinar la variedad de ejercicios que tú quieras. Esos ejercicios pueden ser de tren superior. Por ejemplo, push-ups, pull-ups, handstand push-ups, etc. Pueden ser ejercicios de tren superior, pero debo tener mucho cuidado cuando hago este tipo de trabajos, porque yo debo preocuparme de que sea un trabajo aeróbico, que yo pueda sostener el trabajo sostenerlo por mi capacidad aeróbica y no bajar la intensidad por la fatiga muscular. Eso es otro tema. Entonces, para eso se recomienda trabajar con pocas repeticiones, con mucha variabilidad, para poder sostener o mantenerme en movimiento durante el tiempo que yo estoy buscando. Y acá hay otra pregunta, dice, con respecto a la pérdida de grasa que se menciona al principio,
respetando este continuo de vías de señalizaciones y un correcto déficit calórico, ¿se lograría el objetivo de ganancia de masa muscular y la pérdida de grasa? Qué buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. A ver, la pérdida de grasa que les mencionaba básicamente es por agotar reservas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Es muy común ver en un gimnasio, o antiguamente ver en un gimnasio, que te mandan a correr 20 minutos, te mandan a hacer un poco de pesas y correr 10 minutos o para la casa, ¿ya? Eso es un trabajo poco efectivo, ¿ya? ¿A qué me refería? Buscamos la efectividad en el trabajo, ¿ok? Entonces, si yo voy a correr, solo voy a estar depletando glucógeno, no voy a estar generando pérdida de grasa, ya solo voy a estar agotando mis reservas, las cuales supuestamente luego voy a trabajar o ocupar en mi trabajo de fondo de entrenamiento. Entonces, trabajo aeróbico previo a un trabajo de alta intensidad, la verdad es que no es muy efectivo. Lo que se recomienda es combinar hacer el trabajo concurrente, pero al revés, trabajos de fuerza, trabajos que puedan depletar o trabajos de alto impacto, alta intensidad, que bajen las reservas para luego realizar los trabajos aeróbicos que sí vas a utilizar una mayor pérdida de grasa. En este sentido, esto es la efectividad, ¿ok? Si tú me preguntas si vas a ganar masa muscular y perder grasa a la vez, difícil, ¿ya? La verdad es que es bastante difícil. Creo que ahí no entran otros factores, ¿ya? Aparte de un déficit calórico, tienes que ver qué estás consumiendo, qué estás ingiriendo, en qué momento estás ingiriendo. El timing de la nutrición es súper importante. Entonces, creo que ese es otro tema que da para largo. Ya dice, en una planificación de CrossFit, ¿qué adaptaciones genera el hacer un good inmediatamente del entrenamiento, del trabajo de halterofilia, o siempre se va a recomendar separar el trabajo? A ver, halterofilia. A ver, en una planificación, ¿qué adaptaciones genera el hacer un good inmediatamente después? Ya, primero, como les decía, siempre va a depender de tu objetivo. Segundo, el trabajo de halterofilia. ¿Qué estás haciendo? ¿Un trabajo técnico? ¿Un trabajo de alta intensidad? La verdad es que si lo ocupas como forma de depletar o gastar energía, es una buena opción, ¿ya? Es una buena combinación para aumentar el gasto energético de forma eficiente, ¿ya? Ahora, también va a depender qué tipo de WOD vas a hacer. Un WOD es algo muy general, puede hacer un WOD de 2 minutos, de 5, de 20, de 30. Entonces, la verdad es que WOD que generen fatiga específica, fatiga general, entonces eso es muy amplio, ¿ya? Siempre va a depender de tu objetivo. ¿Qué estás buscando para el entrenamiento? ¿Qué quieres al hacer una planilla de CrossFit? Entonces, por eso yo siempre recomiendo entrenen con quien quieran una planificación de entrenamiento, algo programado, ¿ya? No entrenen por entrenar, no combinen cosas solo por combinar. Hay mucha gente que programa, consulten o pueden aprender ustedes mismos. En sujetos no entrenados puede ocurrir eso. Ahí no entendí. No, dice que no, no era una pregunta. Perdón, perdón. Ya, perdón. Sería la pregunta. No, pues se tiene sin pregunta. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta que tengan que la puedan consultar? Aquí dice que José, que en sujetos no entrenados puede ocurrir Claro. por el Ya. tema de la adaptación. Sí, bueno, claro, siempre una persona no entrenada va a generar los beneficios muy rápido. Bueno, es muy común, incluso gente que hasta sube de peso en su primer mes de entrenamiento y regulación de la alimentación, sube de peso, pero al final baja porcentaje de grasa. Es lógico que gana masa muscular. ¿Alguna otra pregunta que tengan respecto a la presentación que hizo Piero? ¿Alguna duda? Bueno, aprovecho de comentarles igual, esto fue muy por encima, ya no quise detenerme en las partes específicas porque hay que analizar
otras variantes, son muchas variantes, temas de fisiología que son un poquito más complejos. Entonces intenté mostrarlo de la forma más por encima para que se entienda a qué es lo que va el punto. ¿Ya? Así que ahí, si tienen más dudas, pueden consultar o aquí incorporarse a los diplomados. Dice, perdón, pero no entendí muy bien. El típico en las rutinas del gimnasio dan 15 minutos de trote y pesas y después trote. ¿Qué sería lo correcto o lo mejor para perder grasa? Ah, ya, ya. Me refiero que hacer trabajos aeróbicos ya de larga duración, de 15, 20 minutos, previo a un trabajo de rutina de gimnasio, es básicamente perder esos 20 minutos porque solo estás depletando glucógeno. Lo que tú debes hacer es un calentamiento, ya que no debería ser más de 5 minutos, un poco de activación y empezar con tu trabajo de rutina de gimnasio, que está muy bien, pueden ser rutinas de hipertrofia, como quieras, y luego, posterior a ese trabajo, es donde se recomienda un trabajo más sostenido, un trabajo más aeróbico, donde las reservas ya bajaron y ya se puede estar utilizando un poquito más de las reservas de grasa. Pero básicamente es eso. Es que siempre se recomienda 20 minutos antes y la verdad es que son 20 minutos básicamente perdidos. Ya, después dice fuerza más resistencia anaeróbica. ¿Qué interferencias habrían? Eh, ya, anaeróbica es resistencia de alta intensidad, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, tienes que ver cuál es tu objetivo. Si yo estoy entrenando, si mi objetivo es la fuerza, claro, podría ser una buena opción, pero yo lo separaría, ¿ya? O lo podría combinar de forma esporádica, como ahí hay una diapo salía, aislar los trabajos y las sesiones combinadas no más de 3 veces dentro de una misma semana. Ya, si mi objetivo acá es la resistencia anaeróbica, la verdad es que tampoco sería una buena opción. Yo ahí los invertiría. Y también está el tema de las respuestas hormonales. Cuando combino este tipo de trabajo, ¿qué respuesta estoy buscando? Entonces, en ese caso, yo recomendaría aislarlo, trabajar en una sesión la fuerza y luego trabajar la resistencia de alta intensidad en la otra. Ahora, si los combino, que no sea más de 3 veces a la semana. Ya, a ver. Dice, entendido. Toda la vida engañada, sí. Es que es muy común ver que te manden a trotar en un gimnasio apenas llegues. O en los centros de kinesiología. Bueno, otro tema. Dice, pero es porque eso dice, se enseña mal. No sé, la verdad no sé quién o dónde se enseñó eso, no sé la verdad, pero es ilógico, o sea, es que lo digo porque es común. Ya a mí jamás me lo enseñaron de esa manera, no tiene sentido. Si, a ver, ¿qué es lo que pasa? Es que es muy común ver que la gente va al gimnasio para bajar de peso. Ya, si mi objetivo es bajar de peso, yo debería simplemente trabajar, depetar reservas y luego hacer los trabajos de más larga duración. O trabajar la masa muscular de forma específica como hipertrofia y luego hacer los trabajos aeróbicos. ¿Ya? Pero antes no tiene sentido. ¿Ya? Yo no voy a estar utilizando grasa en ese trabajo aeróbico. Y si mi objetivo es ese, y después voy a hacer trabajos de hipertrofia, la verdad es que estoy perdiendo mi tiempo. Yo agregaría esos 20 minutos que estoy haciendo al principio para el trabajo posterior. Si estoy haciendo 15 al final, ok, le agrego 35. Pero solo es por un tema de pérdida de tiempo, nada más. Dice, ¿Qué me recomiendas leer? leer. Ya, papers, no libros, la verdad es que yo no recomiendo libros. Busca estudios, busca estudios ya donde sale esta temática. Tienes estudios sobre el entrenamientos concurrentes. La verdad es que ahí hay mucha información. Busca entrenamientos concurrentes y te va a salir muchísima información. ¿Ya? Hay páginas en internet que
te pueden dar información de calidad, e incluso en la misma página sale de qué calidad es el artículo. Ya no leas algo de Google, ya no busques el tema ahí y buscas cualquier blog, cualquier página, porque la verdad es que eso lo escribe cualquier persona. Busca artículos que se hayan hecho estudios y que ese estudio tenga la calidad que corresponda. ¿Ya? Hay muchos también, hay muchos artículos que no son de buena calidad. Entonces también hay que tener ojo en eso. Por eso es el tema de estudiar. Acá tienen una buena opción, los chicos están dando una opción que van a tener información de calidad los diplomados, entonces creo que es una buena herramienta para aprender. Y para ir finalizando, la última pregunta dice, para una persona no entrenada, ¿es recomendable hacer la rutina todos los días? ¿O cuánto sería el descanso adecuado? Rutinas. ¿Qué rutina? ¿Qué rutina vas a hacer? ¿Qué vas a entrenar? Las personas pueden entrenar todos los días, ¿ya? Mientras te puedas adaptar a eso, se puede entrenar. Si tú te sobreentrenas todos los días, estás haciendo muchas rutinas de muy larga duración, todos los días, simplemente no lo vas a soportar. Ya tiene que ser progresivo. Si no has entrenado nunca, parte de forma progresiva. Entrena 2 veces a la semana, 3 veces a la semana y vas aumentando. Aumentas las cargas, aumentas los días, aumentas el tiempo. Pero como te digo, siempre debería ser con conocimiento. O sea, que alguien te programe ese entrenamiento. O estudia para saber cómo programarlo. De ahí va algo directamente para ti. Conteste el directo. Ah, ok, ahí vamos a hablar para que conteste. Gracias. Ya, agradecemos a Piero por la presentación. Lo vamos a dejar invitados para la siguiente charla que va a ser en marzo. Vamos a ir informando en nuestro Instagram cuándo y qué tema se va a realizar para que estén muy atentos y atentas, ¿ya? Y la idea es que puedan, digamos, aprender estos conceptos que son bien controversiales, sobre todo, de una forma más simple. Y aquí dice, ¿cuál es el nombre del Instagram? ¿Cuál de los diplomados? Ese me imagino que preguntan, ¿cierto? Creo que sí. Ya, lo voy a dejar acá en el chat. Sí, ese es el Instagram. ¿Ya? Ahí se sube la información de forma constante, tanto de las charlas gratuitas que vienen, como también información de los diplomados. Y en el caso de que haya personas interesadas en consultar los diplomados, les puedo dejar los correos de información para que puedan consultar. Gracias. Dicen, gracias, Piero. Entonces... Sí. Ahí si alguien tiene dudas también me puede hablar directamente a mí y yo le puedo aclarar si le quedó alguna duda. Y ahí tienen los correos por si necesitan alguna información respecto a los docentes o respecto a la información de los temas que se van a abarcar tanto en el diplomado de nutrición deportiva como de entrenamiento, que en este caso Piero representa el diplomado de entrenamiento deportivo, y para el diplomado de ciencias del ejercicio. Excelente. Agradecemos a todas las personas que se conectaron y los esperamos para la próxima charla Open Class, ¿ya? Y en el Instagram que les dejé en el chat lo pueden seguir y ahí vamos a entregar toda la información respecto al mismo. Ya todo esto, la clase quedó grabada, por si necesitan también la grabación.
Ya espero que estén bien y nos veremos en otra ocasión.